Bueno, señores, llegamos a los detalles de las noticias. Señores, Nicolás Maduro le tira una nueva advertencia a sus opositores, pero también Corina Machado le está diciendo: nosotros no cedemos. Dice Corina Machado: nosotros no damos marcha atrás. Es para adelante que vamos con todo. Eso le ha dicho Corina Machado, quien también en su mensaje le está diciendo a los militares de Venezuela que piensen que es a sus conciudadanos que ellos se están enfrentando, y que piensen que lo que están haciendo los opositores es luchar por la libertad. Porque hay una realidad, señores, y esto es lo que a veces hasta molesta, que usted ve a gente sacrificarse por un país, sacrificarse porque su país está mal. Entonces ve a ciudadanos de ese mismo país, que son los que se van a beneficiar de la lucha que se está librando, enfrentar a quienes están luchando por un cambio en su nación. Entonces uno ve esto y dice: pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué esos militares de Venezuela tienen que obedecer a Maduro, que lo que está es abusando de ese país? ¿Por qué los militares de Venezuela, que están pasando trabajo, que su familia está pasando hambre, que su familia está en un sufrimiento eterno, por qué los militares de Venezuela, que no tienen esperanza de que mañana estarán mejor, tienen que obedecer a un personaje como Maduro y enfrentar a su pueblo? Uno se pregunta todo eso. Entonces, Corina Machado, que viene desde muy lejos enfrentando las acciones indebidas de Chávez y de el señor Maduro, Corina Machado, que es quien lleva la voz cantante en la oposición, le está diciendo bien claro a Maduro y al mundo: nosotros no cedemos, vamos hacia adelante. Esa es la expresión de Corina Machado, que es hacia adelante que van, que no ceden y que harán que se haga valer su derecho. Pero desde el gobierno de Nicolás Maduro le lanzan entonces a Corina, cuando Corina hace su advertencia, Maduro reúne a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para encargar a los mandos militares que persigan a Corina y a Edmundo González, que lo persigan y los apresen, que lo persigan para que se estén tranquilos. Las Fuerzas Armadas de Venezuela ratifican su absoluta lealtad, eso dice un documento que escribieron ellos, ¿verdad?, al presidente Nicolás Maduro, en respuesta a unos llamamientos que consideran desesperados y sediciosos por parte de la oposición
que el lunes emplazó a militares y policías a colocarse del lado del pueblo tras las controvertidas elecciones del 28 de julio. Sí, el llamado de la oposición es que los militares se coloquen del lado del pueblo. Para las Fuerzas Armadas, Maduro ha sido legítimamente reelecto, por lo que el Ministerio de Defensa y su ministro, Vladimir Padrino López, ha apelado a dirimir cualquier discrepancia a través del Tribunal Supremo de Justicia. Un órgano controlado por el chavismo será quien tenga la última palabra, lo que según Padrino demuestra la fortaleza de las instituciones democráticas del país. Los mandos militares han cargado de manera directa contra el principal candidato opositor en los últimos comicios, Edmundo González, y su compañera María Corina Machado, alegando que quienes hoy pretenden abrogarse el carácter de demócratas tienen una larga y oscura trayectoria como promotores de acciones radical y absolutamente anticonstitucionales, antidemocráticas, contrarias a todas las leyes y a los más elevados intereses del pueblo de Venezuela. Dentro de estas acciones estarían la solicitud de intervenciones militares. Esta solicitud ellos saben por qué la están haciendo. Y la petición de sanciones internacionales en línea con los intereses del imperio norteamericano. También saben por qué lo hacen. En alusión a Estados Unidos. Por tanto, resulta ostensiblemente cínico que ahora esta facción insurreccional de la oposición política venezolana procure revestirse de un manto de legalidad que nunca ha practicado, ha proseguido o ha apadrinado. Según el Ministerio de Defensa, la oposición trató de crear ficticias expectativas antes de las elecciones que se efectuaron supuestamente con altísimos estándares de transparencia, y ahora promueven un libreto de violencia con el objetivo de controlar el poder político que no lograron alcanzar con votos. En este sentido, ha denunciado una ola de terrorismo en las calles y ciberataques. ¿Y quién es que tiene el terrorismo en Venezuela? ¿La oposición que protesta pacíficamente o el gobierno y las Fuerzas Armadas que están matando gente? ¿Quién tiene o pone en práctica el terrorismo allá en Venezuela? Es simplemente una pregunta que estoy haciendo, porque es muy fácil usted decir que las Fuerzas Armadas están promoviendo o decir desde las Fuerzas Armadas que se está promoviendo el terrorismo cuando es justamente lo contrario. Miren, ya se está hablando de 24 personas muertas en las protestas. Y es un terrorismo, ¿verdad? Pero viene la pregunta. Y los muertos son militares. Fue militares que mataron los civiles. Los muertos son militantes del gobierno, son militantes del partido de Maduro. No. Los muertos son personas de la oposición que estaban protestando. Y ya van 24. Entonces, ¿quién es
que implanta el terrorismo. Pero también, señores, se estima en más de 2.400 los detenidos tras la protesta. 2.400 que están siendo masacrados, maltratados por el régimen de Maduro en cárceles. ¿Y cuál es el delito que han cometido? Que han salido a protestar por el fraude que cometió Maduro. Entonces los malos, los terroristas, son los de la oposición, pero los muertos también son de la oposición. Los presos son de la oposición. Y en medio de todo esto, señores, ha salido a la luz pública que los gobiernos de México, Colombia y Brasil están tratando de mediar, en Venezuela para buscar una salida pacífica, a esta situación que se está dando allá en Venezuela. Y la mediación de México, Brasil y Colombia ha sido respaldada por el gobierno de Estados Unidos. Por el gobierno de Estados Unidos, que dice que da su apoyo explícito a la mediación liderada por Colombia, Brasil y México para tratar de superar la crisis política venezolana tras las elecciones del pasado 28 de julio. El encargado interino del Departamento de Estado para Latinoamérica, Mark Walsh, señaló en una llamada que Estados Unidos está a favor del diálogo de la mencionada iniciativa diplomática y aseguró que mantienen una coordinación muy cercana con estos tres gobiernos. El diplomático insistió en pedir que el chavismo y la oposición negocien una transición democrática y afirmó que Estados Unidos está enfocado en trabajar con ambas partes para lograrlo. Sin embargo, al ser preguntado sobre si Estados Unidos mantiene hoy en día conversaciones financieras del gobierno con el gobierno de Maduro, Wells declinó hacer comentario. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Maduro, y esto es lo que ha hecho que muchos países estén cuestionando esa decisión, porque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no presentó las actas. Y no puede presentarlas porque las actas de las votaciones de esas elecciones dicen lo contrario a lo que proclamó el Consejo Nacional Electoral. Y como las actas dicen lo contrario, ellos no han podido presentar absolutamente nada. No han podido presentar absolutamente nada, y esto es lo que ha hecho que numerosos países estén pronunciándose en contra del gobierno de Maduro y estén reclamando que se presenten las actas de estas elecciones. ¿Por qué? Porque la oposición dice tener las actas. La oposición dice tener las actas
Y no solo tener las actas, sino que la ha publicado, que han publicado las actas para que se vea que hubo una victoria aplastante, que hubo una victoria aplastante de la oposición y que es el gobierno de Maduro que quiere robarse las elecciones. Robarse las elecciones después que el pueblo venezolano acudió a decirle a Dios, acudió a decirle a Maduro, no te queremos como presidente, queremos un cambio en Venezuela. Pero no quiere Nicolás Maduro reconocer que el pueblo venezolano le ha dicho no. Y por el contrario, lo que él quiere es a la mala, quedarse en el gobierno.